el cine toma dos. Vamos a ver si ahora sí tenemos una buena comunicación con el doctor Eli Carmón, especialista en lo que hace a seguridad nacional, terrorismo, geopolítica en un Medio Oriente que, como yo le decía, bueno, es tan complejo, las alianzas tan complejas. Ahora aparece una que preocupa por lo menos mucho, que tiene que ver con Turquía, Pakistán y Arabia Saudita, e incluso algunos dicen que podría incorporarse Egipto. Ahora, Turquía no es un desafío menor para Israel. Claro que de repente Trump dice que son sus grandes amigos. Mire, es tan complicado e Israel sobrevive a eso. Yo no sé si las alianzas de los acuerdos de Abraham son un contrapeso, pero vamos a ir a quién sabe. Doctor Carmón, ¿cómo le va? A ver si ahora lo escuchamos mejor. Espero que estamos mejor. Hay solo audio, entonces podemos continuar. Ah, lo escuchamos perfectamente. Bueno, ahora sí, ¿qué nos cuenta de esta alianza que aparece con nada más ni nada menos que estos protagonistas? El motivo principal por la cual la Arabia Saudita aceptó esta alianza probablemente sobre una propuesta o presión turca. Eso es un nuevo elemento. Uh, en el pasado, en los últimos 15 años, Arabia Saudita tentó organizar cuatro o cinco alianzas, principalmente a partir de su guerra contra los Houthis en el Yemen. A un cierto momento tenían 40 miembros de países árabes e islámicos, miembros de estas alianzas. Siempre Pakistán fue miembro de esta alianza y también Egipto. Pero inmediatamente, algunos meses después de la formación de cada alianza, en realidad ni Pakistán ni Egipto participaron activamente en la lucha contra los Houthis, ayudando a Arabia Saudita. Y esto teniendo en cuenta que la Arabia Saudita financió el proyecto nuclear pakistaní y cuando necesitaba no necesitaba una bomba atómica porque parecía que eso era una parte del acuerdo inicial entre Arabia Saudita y Pakistán. Ni siquiera soldados o navíos pakistaneses participaron a las guerras de Arabia Saudita de manera efectiva. Y en los últimos 2 años también, en 2025, la primera guerra contra Irán y mucho más ahora en la segunda guerra contra Irán, cuando Arabia Saudita y todos los países del Golfo fueron bombardados con misiles, con drones, con artillería, con toda la fuerza del arsenal iraní, no hubo una respuesta americana adecuada y ni siquiera una respuesta saudita o incluso de otros países como Bahrein, como Kuwait o Qatar. Tal vez solo los Emiratos Árabes hicieron algún movimiento más ofensivo contra Irán. Entonces no pienso que esto va a fortalecer la Arabia Saudita y principalmente que Pakistán hasta hoy no deliver the goods. Mm. Nunca deliver the real goods para dar una defensa, como en los últimos meses, en los ataques contra los ataques iraníes. Pero el nuevo elemento, el muy importante, es que Turquía está involucrada en este proyecto. La Turquía que hasta algunos años, incluso algunos 1 o 2 años, era en conflicto con los Estados Unidos porque ayudaba Ujú. al Qatar que en 2017 casi fue ocupado por el ejército saudita y los turcos mandaron 3.000 soldados para defender a Qatar. Y después hubo algunos años de embargo cerrada de fronteras y la Turquía siempre fue al lado de Qatar. Pero ahora la posición de Turquía es mucho más fuerte después de la debilidad, que hay una debilidad iraní
importante, hay un cambio importante, porque los aliados de Irán fueron también golpeados muy fuerte. Uh, entonces, la Turquía es el gran vencedor, tiene un ejército muy importante, tiene una industria militar, incluso para la construcción de drones, paralelo con la construcción de drones iraníes. Y tiene una posición de fuerza tanto en la OTAN, la NATO, como vis-a-vis los países europeos en su guerra contra Ucrania. Esto da a la Turquía una participación preponderante en esta alianza. Alguna vez justamente hemos hablado de Turquía y usted decía, como muchos otros analistas, que incluso es aún más peligroso Turquía que Irán en el Medio Oriente. Pero Turquía es un país a veces indescifrable. Por un lado, Erdogan, bueno, dice barbaridades respecto de Israel, que tiene ese sueño todavía de volver al Imperio Otomano y la Gran Turquía. Por otro lado, que tiene vínculo con las bases norteamericanas y Estados Unidos, y Trump diciendo que es un gran amigo. Erdogan, que habla tan mal de Israel, pero algunos dicen que cuando tuvo alguna situación de salud fue atendido por médicos israelíes tanto en Turquía como en Israel. Eh, ¿Se puede confiar en Turquía y cómo deja el tablero en términos de el equilibrio de fuerzas que es tan complejo en lo que hace al Medio Oriente? Erdogan fue siempre un factor anti-israelí, puedo decir antisemita, pero tenía en cuenta los intereses principalmente económicos de Turquía en las relaciones con Israel y también el poder militar de Israel. Turquía recibió muchos años antes del régimen de Erdogan ayuda tanto en el campo militar como en el campo estratégico y incluso en el campo político con la ayuda. Me recuerda a Irán, digo, me recuerda al vínculo que tenía el Shah e Irán con Israel previo a, bueno, la aparición de los ayatolas. Hasta 79 Ujú. hubo una alianza tripartita que se llamaba Trident, que fue secreta, clandestina, hoy día se conoce mucho más, pero a la época fue una alianza importantísima para el Occidente, para los Estados Unidos, para luchar contra la influencia soviética en la región y también para luchar contra los países árabes radicales, influidos por la Unión Soviética y por el socialismo o el baatismo. Mm. Eh, pero esto cambió en Irán y cambió con Erdogan en Turquía. Algunos años hubo problemas en sus relaciones con los países árabes, expliqué, por ejemplo, con Arabia Saudita, pero hay también hoy día una crisis en el senso que la Turquía está interesada en una influencia preponderante en Siria, incluso en el Líbano e en Gaza. Esto contrasta con los intereses de Egipto, por ejemplo. Ujú. Incluso Erdogan tiene un interés especial a los lugares santos en Jerusalén, que es también un tema muy importante para los sauditas, que por el momento son afuera de la influencia, por ejemplo, de Transjordania o de los autoridades palestinas, pero los sauditas querían tal vez en un futuro la futura normalización de relaciones con Israel, un rol principal en los lugares santos, el Aqsa y Jerusalén árabe. El momento es de esta vacilación, no sé si, vacilación, la incerteza, la instabilidad global a causa de la debilidad del presidente Trump en el conflicto y también la influencia que tienen otros factores como la Rusia y tal vez también China. China tiene una relación muy importante con Irán, económica y militar, pero también con Arabia Saudita, que está proveyendo a China una gran parte de su petróleo. Yo decía antes, doctor Carmón, es un juego de risk, de diplomacia y por otro lado
tan complejo porque uno no sabe muy bien cuáles son esas alianzas y quiénes son los que realmente tienen poder. E Israel parece cada vez, por un lado, parece muy fuerte, pero más debilitado. Ayer veía una declaración del ex primer ministro Naftali Bennett que decía que el principal enemigo de Israel en los últimos años ha sido Qatar y hay vínculos con Qatar. Y digo, y aparece esta alianza donde Turquía toma un protagonismo que ya tenía, pero que aún es más fuerte. ¿Cómo está Israel en términos de ese equilibrio de fuerzas y esa necesidad de sobrevivir en un juego tan, tan difícil? El problema de Israel es la constitución de su gobierno. Es un gobierno por la primera vez muy radical, influido por dos partidos radicales, eh, uno cananista de Ben Gvir y uno mesiánico de ministro de la Defensa, quasi ministro de la Defensa, Smotrich, que influye sobre la situación, por ejemplo, en la Cisjordania, en la Judea y Samaria. Y la instabilidad que hay ahí influida por la acción violenta de colonos israelíes. Esto ha provocado ya al principio de esta guerra en Gaza una distinción entre las necesidades estratégicas y las relaciones internacionales de Israel, porque Israel no aceptó por mucho tiempo que un elemento palestino sea responsable para la solución del conflicto en Gaza. Pero hoy día, con la decisión del presidente Trump y el Consejo de Paz, vemos que ya hay elementos de la autoridad palestina que están participando como tecnócratas. Ujú. Pero también esto permite, con la influencia de la Turquía y de Qatar, tal vez permitir a Hamas un rol político en el futuro de Gaza. Esto es el resultado justamente de las decisiones previas de Israel. Hoy día está en conflicto. Veremos que hay un conflicto con la administración americana que no aceptó, Israel no aceptó, Benjamin Netanyahu no aceptó los 15 puntos que aceptó Hamas sobre presión de Qatar y de Turquía. Pero sobre el terreno sabemos que el ejército de Israel está respetando las cláusulas del acuerdo Ujú. y por esto vemos que no hay una reacción contrastante del presidente Trump, porque Israel, pero los últimos días, tal vez últimas semanas, no ha atacado tanto en Líbano como principalmente en Gaza a elementos locales y provocando incidentes que pueden ser utilizados justamente por los enemigos de Israel. Eso es muy importante lo que ha dicho. Hay que distinguir entre las declaraciones políticas y los hechos en terreno concretos, que a veces son muy distintos. Pero la pregunta del millón, ayer la formulábamos también, ¿Israel está como rehén de la política norteamericana y de las decisiones del presidente Trump, que no siempre parecen, a pesar de las declaraciones otra vez, ¿no? Los títulos dicen el mejor amigo de Israel y Estados Unidos como el protector de Israel, pero muchos temen de que justamente ese amigo y esa protección están llevando a Israel a un momento de cierto peligro geopolítico y de seguridad. ¿Usted cómo lo ve? Siempre hubo periodos de conflictos de intereses. Por ejemplo, el presidente Ronald Reagan, que era muy favorable a Israel, hubo una posición bastante fuerte contra Israel durante los primeros meses de la guerra en el Líbano. Uh, también en la guerra contra Irak. En el 1990, el presidente Bush, ministro de Exteriores Baker, pidieron al primer ministro Shamir de no intervenir y él no intervino, hubo razón. Pero hoy día hay también un decalaje, no sé cómo se dice en español, cronológico con el problema político interno, tanto en Israel con las elecciones el 27 de octubre y en Estados Unidos con las medias elecciones en noviembre.
prácticamente una diferencia de 10 días. Entonces, todo esto influye sobre el cuadro tanto regional como global en los últimos meses y principalmente en las próximas semanas. De manera simple, ¿Israel puede sin Estados Unidos? En este momento no creo. No puede. También Estados Unidos no puede sin Israel. Vemos que Estados Unidos decidió transferir a Israel una parte de las bases aéreas que fueron atacadas en Qatar, en Kuwait, en Bahrein. Israel siempre fue una plataforma muy fuerte, tanto militar, pero también ideológicamente un amigo de Estados Unidos. Ellos saben esto, pero como dice, la política tanto de Trump y algunos círculos, por ejemplo, con el vicepresidente Pence, son mucho menos favorables hoy día a Israel. Israel no puede continuar una guerra hoy día 4 o 5 frentes sin el apoyo militar y también estratégico político en las Naciones Unidas, en el echiquier global. Ve que Por los... esto que el primer ministro Netanyahu lo sabe y está jugando este juego muy sensible para dar la impresión a sus seguidores políticos en la clase política, en la población israelí, que no la está aceptando los comandos de Trump, pero al mismo tiempo hacer todo lo posible para coordinar, principalmente con los militares. Los militares americanos son acá prácticamente cada día. Hoy y ayer sentí que el jefe de CENTCOM fue presente durante las últimas sesiones del Estado Mayor israelí en Israel. Sí, sí, le Cuando se regalaron... presentó, Le cuando regal... se presentó la evaluación estratégica de la situación. Sí, sí, Eyal Zamir le regaló un shofar, como si con eso se puede. Pero digo, eh, es un equilibrio muy difícil el que tiene que hacer Israel. Y esto de los amigos en política mucho más tiene que ver con los intereses. Los amigos cambian y Israel, uno se pregunta cuán importante es realmente para Estados Unidos en términos de los intereses cuando hay otros jugadores tan grandes como Arabia Saudita en lo económico, como Qatar en lo económico, como Turquía y como tantos otros, digo, y cuando Trump, por otro lado, ha quedado entrampado, se dice en términos muy argentinos, con Irán en una realidad que parece no tener tampoco mucha coherencia entre lo que dice Trump cada 5 minutos y la realidad en el terreno donde uno ve como Hormuz y mucho más sigue siendo mucho más manejado por Irán que por lo que Estados Unidos quiere. ¿Cómo ha quedado Irán? ¿Qué fortaleza usted ve que tiene Irán? Y en esta, entre lo político de las elecciones y lo militar del terreno, ¿cómo está Estados Unidos e Irán? Y este mapa tan complejo, ¿cómo se va a redefinir? A mí parece que hasta las elecciones en Estados Unidos no habrá un cambio importante sobre el terreno. Los líderes yihadistas de la IRGC en Irán son en poder. Claro que no hay realmente un líder político. Mojtaba Khamenei está tal vez vivo, pero no está realmente el elemento más importante en el cuadro iraní. Y se permiten digamos, ellos están leyendo muy bien la situación del presidente Trump y están haciendo todo para intentar humillar. Incluso últimamente el negociador principal, Kalibaf, que habló de manera irónica sobre las amenazas del presidente Trump.
Pero esto tal vez cambiará justamente después de las elecciones. Pero quería decir una evaluación mía sobre cómo Israel puede sobrevivir este periodo en cuanto la alianza con los Estados Unidos está en dificultades. Hubo discusiones en los círculos donde yo soy activo, se habla de la importancia de India. Mm. India, que es justamente el enemigo de Pakistán. Hubo una guerra algunos meses atrás, al año pasado. Ujú. India, que es el país más importante en el campo occidental desde el punto de vista de la población, también tiene un ejército muy importante en relaciones muy estrechas económicas y militares con Israel. Ujú. Y los Emiratos, porque la gente no sabe, pero que hay una coalición, una axis quad de Israel, India, Emiratos y Estados Unidos, que fue importante para excluir la influencia de China en Israel misma, 3, 4 años atrás. Y en mi evaluación hay otros países importantes que pueden ser parte de esta, no una alianza formal tal vez, pero una alianza estratégica. Hablo de los países Europa de Este, como la Bulgaria, Rumanía, Chipre y Grecia, que ya son activos contra la presencia en la actividad turca. Hay también en América del Sur los cambios que hubo en el último año, tanto en Argentina, en Perú, en Colombia, en Chile, en Venezuela. En Venezuela ya hay relaciones que están desarrollándose entre Israel. Aunque, no hay realmente un cambio de régimen en Venezuela por el momento, pero hay un cambio político y estratégico importante. Esto creo que todos esos países fueron anti-iraníes por muchos años. Tenían miedo de la acción terrorística, tanto de Irán como de Hezbollah. Ujú. Incluso Venezuela, que sirvió como plataforma. Entonces, este cambio es favorable a Israel, a la alianza puedo decir, mundial o global contra Irán y contra Turquía, porque la Turquía está cambiando Irán en muchos campos. Ujú. En África, por ejemplo, en África del Norte, en Libia, en Somalia, en otros países sunitas, actúa contra el Marruecos, y está ya activando en América del Sur. Empezó con Venezuela, pero hoy día probablemente hay dificultades. Es por esto que creo que la influencia política de la América del Sur en este cuadro global puede servir a los intereses de Israel si el gobierno de Israel sabrá utilizar este potencial de simpatía, de apoyo político y, podría decir, ideológico israelí. Doctor, Eh, sí, sí. sí, doctor Carmón, yo pensaba mientras lo escucho que estamos viviendo en épocas de terremotos, las placas tectónicas se mueven y cuando lo escucho, cómo todo el mundo finalmente se va reconfigurando y todo es muy dinámico. Por eso agradecerle por estos minutos, lo vamos a seguir obviamente molestando porque nada queda quieto y todo está en movimiento. Ahí parece que Israel siempre está en el centro. No sé si porque a nosotros nos preocupa tanto y lo sentimos tan cerca, pero parecería que también a todo el mundo, todos apuntan no solo los misiles, sino también intereses ahí en Israel y en el Medio Oriente. Así que, como siempre, agradecerle, vamos a estar muy atentos y para entender este juego tan complicado hay que tener algunos expertos como usted que están mirando y siguiendo y comprendiendo todas las nuevas realidades. Agradecerle enormemente. Gracias. El doctor Eric Armón, especialista, bueno, ya usted lo escuchó, para entender un juego que, claro, no es la fotografía, no es siempre una mirada puntual, mucho más allá, mucho más complejo.